documentos, páginas web, mensajes. La gran mayoría de cosas que usamos en nuestra computadora son o se pueden interpretar como texto. Y en nuestros programas guardamos toda esa información en unos tipos de datos que llamamos strings. En este video vamos a ver cómo manipular esos datos para extraer información, modificarlos o formatear el texto a nuestro antojo. Soy Chio y bienvenidos a Chio Code. Así que, ¿cómo extraemos información de los strings? Bueno, pues los strings tienen muchos métodos, 37 para ser exactos, y muchos de ellos son para buscar una palabra en específico o sacar cuál es el índice de un carácter en especial, extraer de ahí un substring o cosas así. Pero recuerden que, como lo mencionamos en el video anterior, los strings son iterables. Entonces podemos hacer una búsqueda lineal, como esta de aquí, en donde vamos a recorrerlo carácter por carácter buscando algo en específico. Por ejemplo, aquí estoy buscando todos los espacios que hay dentro de mi texto para saber cuántos hay. Si lo ejecuto, ya por aquí me dice que el texto tiene 9 espacios en total. Y lo único que hago es iterar por cada una de las letras o los caracteres que tiene el texto e ir contando cuáles son espacios, haciendo una simple comparación acá. Esto mismo de buscar un carácter en especial podemos hacerlo también con el método find que tienen los strings. Y hay varias variantes de esto. Está find L para buscar por la izquierda, find R para buscar por la derecha, pero básicamente lo que hace es regresar el índice en donde encuentre el substring que tú le pases como parámetro. Acá, para demostrarlo, lo que hacemos es pasar como parámetro un espacio y lo que nos va a regresar es el índice del primer espacio que encuentra. Ese índice después lo puedo utilizar para extraer la primera palabra, para hacer un substring de mi string original y así poder imprimirlo. ¿Y cómo hago eso? A los iterables les puedo señalar, aparte de extraer un solo elemento con un solo índice, puedo utilizar esta notación para dentro de los corchetes cuadrados poner el primer índice, 2 puntos, y después el segundo índice. Eso lo que va a hacer es extraerme un subarreglo o un substring, en este caso, que va desde el primer índice hasta el segundo. Cabe destacar que el primer índice es inclusive y el segundo es exclusive. Explicándolo de forma sencilla, es como si fuera un cursor y va a ir desde 0, 1, 2, 3, 4. Si se fijan, nada más toma la palabra, excluyendo el último elemento. Si ejecuto esto, pues aquí solamente me imprime la primera palabra. Y otra forma muy útil de dividir este string, si queremos hacer eso mismo, extraer las palabras o los tokens o cualquier cosa así, podemos utilizar el método de split. Split lo que hace es tomar como parámetro un separador y separar elementos de este string por medio de ese separador. Si aquí le paso un espacio, entonces me va a separar todas las palabras cada vez que encuentre un espacio. Lo que me regresa split es una lista que lo guardo aquí en esta variable y al momento de imprimirla ya la puedo visualizar aquí. Cada uno de los elementos divididos por espacios. Esto nos sirve mucho cuando queremos leer varias palabras o una serie de números, o cuando nos pasan, por ejemplo, en la misma línea varios elementos que queremos después separar y procesar de forma individual. Acá el separador puede ser lo que quieras. No necesariamente tiene que ser un espacio. Es muy útil, por ejemplo, cuando leemos un CSV, un archivo separado por comas. Si aquí estamos tratando de separarlos por comas, igual nos regresa toda la lista ya con los elementos de forma individual. El detalle es que los strings no son modificables, son iterables que no se pueden cambiar sus elementos. Por ejemplo, si intento aquí modificar
el carácter en el índice 4 me va a marcar un error. Por lo que cuando queremos modificar un string, en realidad lo que vamos a hacer es crear un nuevo string con las modificaciones que nosotros querramos y eso guardarlo en otra variable o en otro string. Y de hecho, eso es lo que hacen los métodos que tienen los strings. Cualquier método que haga alguna alteración, como por ejemplo upper, que transforma todas las letras en mayúsculas, o lower, que las transforma en minúsculas, lo que hacen en realidad es no cambiar para nada el string en el que están, y en cambio crean un nuevo string que regresan como resultado de la función que se ejecuta. Aquí upper regresa un string y ese lo puedo guardar en una nueva variable, o si yo quiero puedo guardarla en la misma variable para reasignarlo. Y en realidad esta es la manera que tenemos para modificar los strings, crear nuevos y esos asignarlos a la misma variable o a otra nueva. Y la manera de crear esos strings con mayor detalle es utilizando el formateo de texto. La forma más sencilla de crear nuevos strings es simplemente concatenarlos con el operador de suma. Esto lo que hace es nada más pegar un string tras otro para crear así el nuevo string. Hay que tener mucho cuidado también porque solamente podemos concatenar dos strings. Por eso mismo tuve que acá convertir horas, que es de tipo flotante, a string para que me dejara concatenarlo. Y ahora si queremos crear un string mucho más complejo, entonces ya tenemos que agregarle formateo. Eso lo podemos hacer con el método format que tienen los strings. Este método toma uno o varios parámetros que va a utilizarlos para reemplazar marcadores que se señalan dentro del string original. ¿Cómo se señalan esos marcadores? Con estas llaves. De esta manera se van a asignar en el primer marcador el primer parámetro, en el segundo el segundo y en este tercero de acá la variable horas. Si lo ejecuto me manda el mismo mensaje. Estos marcadores que están dentro del string los podemos identificar de varias formas. Esta es la más sencilla, en donde no los identificamos de ninguna manera y simplemente van por orden asignándose a los parámetros que toma format, pero podemos también asignarle un nombre a cada marcador para cuando estemos utilizando dentro de los parámetros de format valores de llave valor. Este tipo de parámetros lo vamos a ver a más detalle cuando veamos ya funciones, pero es una forma muy útil por si queremos repetir en varios lados el mismo valor. El nombre podemos ponerlo por acá y el mismo valor se repetiría dos veces. Así también si identificamos estos marcadores con índices 0, 1, 0, eso quiere decir que va a tomar el parámetro 0, que sería el primero, y este va a tomar el parámetro 1, que sería este 26 de acá. De la misma forma puedo tener varios y tomaría el mismo valor en diferentes marcadores. Esta es la forma que habíamos utilizado en el otro ejemplo, y si lo imprimo por acá, se ve cómo se repiten esos valores en los diferentes marcadores. Además, a estos marcadores es donde podemos asignarle ese formateo especial. Hay un montón de diferentes formatos que se le pueden aplicar a diferentes tipos de datos, ya sean strings, enteros, flotantes. Les voy a dejar por abajo en la descripción un enlace para que vean todos los diferentes, pero uno muy útil que utilizo por acá es para tipos de tipo flotante, en donde quiero señalar que este valor de tipo flotante quiero que tenga 2 decimales después del punto. Este 70 lo va a tomar como un flotante y le va a dejar 2 decimales después del punto, como se ve por acá. Para poner a prueba todo lo que estuvimos viendo, vamos a intentar hacer este problemita, en donde van a pasar varios casos de prueba y en cada uno de ellos tengo que sumar
o bueno, calcular el promedio ponderado de estos 3 flotantes, considerando que el primero tiene un peso de 2, el segundo tiene un peso de 3 y el tercero tiene un peso de 5. Son con un decimal y así tengo que imprimir también el resultado. Entonces voy a tener que leer toda esta línea, hacer un split para dividir cada uno de los elementos, hacer los cálculos debidos y al final, cuando vaya a imprimir la respuesta, tengo que aplicarle un formateo para que se muestre solamente un decimal. Vamos a ver. Ojo acá, si no le pongo ningún parámetro a split, por default me toma cualquier espacio en blanco para dividirlo. Runtime error. Me faltó una parte. ¡Yay! Ahora sí, si se fijan por acá, lo que estuve haciendo es, primero que nada, leer la entrada, convertirlo entero, iterar n veces para ver los diferentes números de casos, leer toda la línea, que serían los tres numeritos de por acá, separarlos después con split y luego map lo que hace es aplicar la función que yo le pase como primer parámetro a todos los elementos del iterable que le pase como segundo parámetro. Entonces le aplicó la función de float a cada uno de los elementos de número para transformarlos, los 3 elementos, a flotantes. Acuérdense que split lo que hace es regresarte un arreglo o una lista de strings. Después map, todo lo que me regresa un iterable, lo convierto a una lista para que lo pueda utilizar de esta manera, extrayendo cada uno de los elementos. Y ya cada uno de los elementos los multipliqué por su importancia que tenían, 2, 3 o 5, para calcular el resultado. Y ese resultado al final lo formateé para que me muestre solamente un número decimal. Y bueno, esto sería todo por hoy. Les voy a dejar abajo en la descripción varios problemitas para que practiquen esta manipulación de strings, extracción de datos y formateo para poner el resultado como nos pide el problema. Porfa, dejen abajo todas sus dudas y comentarios, denle al botón de like si aprendieron algo hoy y no olviden suscribirse y darle al botón de la campanita para que no se pierdan el siguiente video. Bye.